Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. En esta semana pues vamos a estar haciendo la explicación del proyecto 5, semana 2, para que tú puedas desarrollar bien las actividades en esta oportunidad. Por supuesto te voy a estar dando la explicación y análisis de cada una de las actividades para que tengas a la mano algunas sugerencias, ideas y puedas desarrollar bien cada uno de los ejercicios o preguntas que se planteen en la ficha. Pero antes voy a enviar unos saludos muy especiales para Darwin Urgilés, Angélica Herrera, Mr. Jean, José Solórzano, Cristian Fajardo, Josué Henry Cabrera Suárez, Fernando Villegas, Elsie Cacao, BL Abraham, Lady Mancero y por último Evander Esteves, quienes me pidieron que les envíe saludos. Por supuesto que se los envío y les deseo éxitos a cada uno de ustedes en sus estudios. Vamos ahora a empezar con la página número 3 porque allí vamos a ver el objetivo específico de toda esta semana. Y tenemos aquí identificar la importancia y aportes de las diferentes culturas en la construcción de un país intercultural y plurinacional. Es decir, vamos a reconocer, vamos a identificar cuán importante han sido los aportes de las diferentes culturas que conocemos, ya sea a nivel mundial o a nivel nacional, en la construcción de un país o un estado intercultural y plurinacional. De hecho, estas palabras se van a ver mucho en lo largo de este video. Así que comencemos con las actividades de la semana número 2. Vamos a la página 10 y ahí están las actividades de esta semana. Tenemos las diferentes asignaturas: historia, educación para la ciudadanía, filosofía, lengua y literatura, matemática y emprendimiento y gestión. Por supuesto, también está contemplado en la ficha la asignatura de inglés, como siempre en todas las semanas. El tema de la semana es la interculturalidad en el Ecuador. Así que vamos a ver la primera actividad. Esta te va a estar dando el acompañamiento educación para la ciudadanía. Y por supuesto que vamos a estarnos refiriendo a la diversidad cultural. ¿Qué es esto? Bueno, nos referimos a las múltiples formas de expresar su propia cultura. Por ejemplo, se puede expresar la cultura con un lenguaje, tradiciones, costumbres, la forma de ver las cosas a nivel mundial, las creencias religiosas, fiestas, artes, etc. Normalmente, o en lo largo de la historia, estos grupos con sus diferentes culturas han vivido en condiciones de exclusión, sobre todo en la época de la colonización. Han sufrido discriminación, marginalidad, desigualdad, y esto ha impedido que su desarrollo sea cada vez menos o menor en comparación con otros, ¿sí? De hecho, estos pequeños grupos humanos, ¿sí?, que viven dentro de un mismo territorio, actualmente en el Ecuador, en la Constitución de 2008, ya hay un beneficio para todos ellos, ya que adquiere la denominación de Estado de Derechos y reconoce la plurinacionalidad en el país, aceptando y valorando con total respeto nuestra gran diversidad cultural y étnica. Ya sabes que en el territorio ecuatoriano pues hay muchísimo, es muy rico en cultura, etnia y muchas otras cosas más, ¿no? Flora, fauna, etc. Y estas son las dos palabras que son importantes que tú las tengas bien en mente, porque el Estado ecuatoriano pues lo contempla, ¿no?, en su constitución. ¿Qué es un Estado plurinacional? Bueno, plur viene de plural, pluri,
plural, muchos, y nacional, pues diferentes estados, diferentes países. Así que ya sabes lo que indica esta frase, ¿no? Esta palabra. Muchas naciones, muchas personas de diferentes naciones. Entonces, dice aquí es un principio político que garantiza todos los derechos humanos a las personas de las nacionalidades existentes en el país. Así que un ecuatoriano tiene todos los derechos porque vive en el Ecuador, pero ¿qué pasa con las personas que están en Colombia o que vienen de Chile, España, Perú, Venezuela? ¿Qué pasa con todas esas personas? Bueno, ya que el Estado es plurinacional, entonces todas esas personas pues también tienen o garantiza ese derecho humano, ¿no? Como si fuera pues ecuatoriano, ¿no? De hecho, por ejemplo, los hijos de personas de diferentes nacionalidades, cuando van a ir a una institución pública para estudiar, ya sea escuela o colegio, pues tiene los mismos derechos y también se le garantiza su estudio en este país. ¿Qué es la interculturalidad o qué es un estado intercultural? Bueno, es la relación que se establece en las diferentes personas y grupos culturales en igualdad de condiciones. Es decir, por ejemplo, si tú estás viviendo en la sierra, muchos, dependiendo del lugar, ¿no? Muchos de ellos son indígenas. Entonces, si tú vas y hay personas que van, son montubias, ¿sí? Esa cultura montubia, entonces tienen los mismos derechos. Son diferentes culturas, pero por supuesto tienen los mismos derechos a pesar de que son un tanto diferentes, ¿no? De hecho, ya que te he explicado todo esto, vamos a ver la actividad que contempla la ficha, ¿no? Porque es bastante importante que tú conozcas estos aspectos en el estado ecuatoriano, ¿no? Aquí dice, responda las preguntas en tu cuaderno. ¿Cuáles son las principales, que voy a resaltar, características y aportes de algunas de las culturas del Ecuador? ¿Cuáles son estas culturas? Indígena, afroecuatoriano, mestizo y montubio, etcétera. Incluso puedes poner más. Entonces tú puedes poner aquí una tabla en donde pongas ahí una columna de las características, otra columna de los aportes que han hecho estas culturas. Y vamos a empezar con una. Ya vamos a ver el indígena. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de un indígena? Bueno, podemos decir que se caracterizan por determinados rasgos físicos muy demarcados, como por ejemplo la piel mestiza, ojos negros, cabello oscuro, lacio e incluso una contextura robusta, ¿no? Su vestimenta varía según el tipo de clima de la zona que habitan y suelen usar prendas confeccionadas con tejidos e incluso pieles de animales. Entonces esas son características. Y en otra columna tú puedes poner los aportes. ¿Cuáles son los aportes que han hecho esta cultura indígena? Bueno, han aportado mucho, sobre todo en la agricultura. Por ejemplo, en el sembrío de maíz, papa, la yuca, los frijoles, el apio, entre otros. También aportaron a la confección de tejidos a partir de la lana, la música, la danza, la cerámica también, entre otras cosas. Entonces, fíjate, ahí tú ya tienes las características y los aportes de esta cultura indígena. ¿Qué podemos decir ahora de los afroecuatorianos? Bueno, también tiene sus características, ¿no? Una característica que son descendientes de esclavos africanos, ¿sí? Que llegaron en el país en el siglo XVI, me parece. Se iniciaron en la costa y sierra del norte del país. Ya, todas esas son características, ¿no? de esta cultura. ¿Cuáles fueron sus aportes? Bueno, los afroecuatorianos tienen su aporte en la música, en la danza, incluso en la religión. Tiene una fiesta tradicional que se llama Fiesta de la Interculturalidad, ¿sí? Raíces,
en Santo Domingo de los Áchilas, me parece. Y por supuesto su aporte en la gastronomía y en el arte, en la danza, ya dije, ¿verdad? Baile, es muy, muy apreciado, ¿no? Entonces ahí están los aportes de los afroecuatorianos. Vamos con los mestizos brevemente. ¿Qué podemos decir de los mestizos? Bueno, una característica, por decirlo de alguna manera, es que son personas nacidas de un hombre blanco y una mujer indígena, o viceversa, ¿no? Un hombre indígena y una mujer blanca. Ya, esos son los mestizos. ¿Cuáles son los aportes? Bueno, tienen diversidad cultural, ¿sí? Un ampliamiento de los niveles de conocimiento, ¿sí? Tienen origen de nuevos rasgos de fenotipos, nuevas manifestaciones artísticas, culturales, también religiosas, ¿sí? Esos son los aportes que han dado los mestizos. El montubio también es otra parte, aquí lo voy a poner, montubio. Ya sabemos que una de las características es que vive en el campo, ¿no? A ellos se les dice montubio, ciertas zonas, la selva, la manigua del interior de la costa ecuatoriana, ¿sí? Estas personas son una etnia social, una cultura y una identidad regional de la costa tropical del litoral del Ecuador. Son sociedades, comunidades y pueblos integrados por hombres, mujeres, niños, ¿sí? Que hacen de la vida rural y agropecuaria su modo de vida, ¿sí? Ganadería también podría ser, ¿no? Entre sus características. Bueno, pero esto más o menos también es en cuanto al aporte que ellos dan. ¿Cuál es su aporte? Bueno, son muy comunes los amorfinos, ¿no? La forma de hablar popular, el rodeo montubio también. Sus amorfinos que acostumbran a recitar en las fiestas son, entre otras cosas, pues los aportes que ellos dan a todo un estado ecuatoriano, ¿no? Muy bien, si deseas tú puedes ayudarte, como dice aquí, con el libro del texto de Ciencias Sociales para responder también esta pregunta. Ahora dice esta pregunta: ¿cuáles son los principales aportes, nuevamente los aportes de algunas culturas precolombinas, es decir, antes de la Gran Colombia, ¿no? Como los mayas, los incas y los aztecas? Interesante, ¿no? Tú puedes buscar esto en el libro de texto integrado de historia de tercero BGU. De hecho, mucho de lo que te voy a indicar pues está tomado de ahí, de las páginas 16 a la 26. Entonces, para que tú puedas desenvolverte con más material o con más información. Yo te voy a dar una pista nada más. Por ejemplo, en la cultura maya, ellos realizaron aportes muy significativos a la medicina, la arquitectura, la matemática, la topografía también, el arte textil, la gastronomía, ¿sí? En la cocina. En la agricultura también sobresalieron en el cultivo del maíz y del cultivo de granos, por ejemplo. En la matemática, por ejemplo, descubrieron el número 0. Los mayas construyeron numerosas edificaciones con una población mucho mayor que la actual en la misma zona. Y los mayas también fueron una de las primeras civilizaciones en las cuales los creadores de pinturas y esculturas dejaban sus firmas grabadas, ¿sí? Gracias a sus observaciones astronómicas, incluso los mayas contaban ya con un calendario de 365 días y fracción. Conocían también el año venusiano de Venus. Ese calendario es de 260 días, ¿sí? Y un mítico inicio del tiempo ubicado en 3114 años antes de Cristo. Incluso en base a todos estos conocimientos, ellos podían predecir ciertas cosas como los eclipses solares. ¿Qué podemos decir de los incas? Probablemente ellos sean más conocidos por ti.
Bueno, fueron varios los aportes de ellos, ¿no? Por ejemplo, está el calendario Inca, ¿sí? Que es producto de su conocimiento en astronomía. Lograron también desarrollar un calendario propio que incluso se acerca mucho al que actualmente lo estamos utilizando. El uso de vendas y coca, por ejemplo, ese es otro aporte que tuvieron. De hecho, sin tener conocimiento sobre las infecciones, poseían conocimiento empírico sobre la importancia de proteger las heridas para facilitar la sanación. Ellos usaban la planta de coca para impulsar el sistema inmunológico y mejorar el flujo de la sangre y la absorción de oxígeno. Otro aporte que tuvieron los incas es la cirugía cerebral inca. ¿Habías escuchado de esto? Bueno, estos cirujanos lograron perforar el cráneo de sus pacientes para tratar aneurismas y lesiones de guerra, porque ellos pues combatían mucho, ¿no? De esa manera tenían una tasa de supervivencia de hasta el 90% cuando hacían estas, digámoslo así, operaciones o cirugías, ¿no? Que ellos ya lo hacían en esa época. También tenían las técnicas agrícolas. Los incas fueron muy buenos agricultores, ¿sí? Incluso hay cultivos de vegetales que forman parte de la gastronomía de Perú y de Bolivia, pero ellos ya lo venían haciendo, ¿no? Qué interesante ese dato que lo había mencionado, ¿no? ¿Qué podemos decir de los aztecas? Bueno, los aztecas se destacaron en la construcción de ciudades, la ciencia y las variedades de expresiones artísticas, ¿no? Tenían su propia cultura jeroglífica, ¿sí? Es decir, esos códigos, esos dibujitos, ¿no? Que más adelante incluso lo vamos a ver más adelante lo vemos, ¿no? Lo que son los jeroglíficos. Un sistema de numeración, también lo tenían, y un calendario que constaba de 18 meses, 20 días y cada uno, 20 días cada uno de los meses y 5 adicionales. Pero bueno, un punto en contra es que pues era inferior al calendario maya, ¿no? También ellos, por ejemplo, aportaron mucho en lo que tiene que ver con la escritura, la educación, la arquitectura, la escultura, la cerámica, entre otras cosas, ¿no? Y aunque tal vez no dominaron la astronomía y otros conocimientos con más profundidad, la sociedad azteca también desarrolló una compleja escritura. De hecho, fueron excelentes en la ingeniería y la arquitectura. Tuvieron, como ya te había mencionado, ¿no? Un buen calendario, y en el campo de la artesanía se distinguieron en la cerámica, por ejemplo, en el tallado, en el esculpido de piedras, la orfebrería, por ejemplo, también, ¿no? Entonces estos son los aportes que han dado estas culturas que ya no son de nuestro país, sino pues de otros lugares, ¿no? También tú puedes ver todo esto en el libro de texto de historia de tercero de bachillerato, en las páginas de 16 a la 24, como te había mencionado antes. Vamos con esta otra pregunta. ¿Qué entendemos por filosofía latinoamericana? ¿Cuáles son sus principales características? Pues bien, la filosofía latinoamericana no es una simple filosofía de las personas que viven en Latinoamérica. Realmente es la reflexión sobre una serie de problemas que han ido evolucionando a lo largo de su corta historia y que básicamente se puede resumir en 3 temas. Ontología, se pregunta por la identidad latinoamericana, el ser latinoamericano. La historia, que busca comprender la historia del pensamiento en Latinoamérica y la originalidad del mismo. Y la liberación, ahí están los 3 puntos: ontología, historia y liberación,
que esta parte de la liberación pues ya habla de la libertad, ¿no? De la emancipación de la cultura latinoamericana, ¿sí? Esta parte tú puedes encontrarla partes en el texto de filosofía de segundo de BGU en la página 98. Así que puedes coger algunos detalles, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus características de la filosofía latinoamericana? Bueno, una primera característica del pensamiento latinoamericano es el de definirnos como nosotros, como un pueblo, como una nación, con historia, cultura, tradiciones específicas y sobre todo con el anhelo colectivo de liberación de nuestros pueblos, ¿sí? Esta parte tú puedes ir encontrando más características en el libro de filosofía de segundo BGU, pero en las páginas 100 hasta la 101, ¿sí? Puedes seguir viendo, por ejemplo, ahí hablaba sobre las características fácticas, las características negativas también. Vamos a avanzar con la siguiente pregunta. ¿Qué significa la siguiente frase? Unidad en la diversidad. Bueno, básicamente significa que a pesar de que somos diversos, diferentes, hay que estar unidos, ¿no? ¿Sí? Realmente no debería haber nada que nos pueda separar, ¿sí? Porque en la diversidad está el gusto, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Mientras más diversos somos, es mucho mejor porque podemos ir aprendiendo unos de los otros, ¿sí? Entonces, debería significar eso este término, ¿ya? De hecho, la diversidad favorece el desarrollo de un país, ¿sí? Porque pues es muy rico. Cuando un país es bastante diverso, es muy rico en etnias, en tradiciones, en flora, como te decía antes, en la fauna, en la gastronomía, paisajes, climas, etc. Entonces, un país que es intercultural es un país muy rico, ¿no? Y en Latinoamérica pues hay muchos de estos países, ¿no? Vamos con la otra, dice, ¿qué relación puede existir entre salud, cultura y entretenimiento? Bueno, la salud ya sabemos que no es solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. La salud es estar bien en estado de salud, ¿no? Ahora, la cultura se define como un sistema de símbolo que es compartido, aprendido y transmitido a través de las generaciones de los grupos sociales, ¿sí? Podríamos definirlo así. Y el entretenimiento, pues, en los momentos de ocio, ¿no? En cualquier actividad que permita a los seres humanos emplear su tiempo libre para poderse divertir, para distraerse o alegrarse, ¿no? En cualquier momento. Pero cuando nos preguntan la relación que existe entre estas tres palabras, se muestra en conjunto, ¿sí? Ya que si una persona goza de salud, podrá realizar todo tipo de actividades relacionadas con la cultura, por ejemplo, el baile, el arte, la danza, reuniones familiares, y si éstas se desarrollan de la mejor manera, por supuesto, también van a generar un entretenimiento que es positivo de igual modo para su salud. Entonces, por supuesto que se relaciona mucho, ¿no? Como ya te comenté. Vamos ahora a tener la actividad número 2, que te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de lengua y literatura. ¿Qué tenemos en lengua y literatura? Bueno, variedades lingüísticas presentes en el Ecuador como elemento de identidad. Vamos a ver entonces por qué es esto tan importante. Bueno, ya hemos hablado de la cultura, ya hemos hablado de las... Nos toca hablar ahora sobre las lenguas, ¿verdad?
Esto estaba leyendo aquí, la dialectales, por eso me fui un poquito, ¿no? De hecho, ahora vamos a ver acerca de la lengua, pero esta parte consta de dos cosas: de la pronunciación, que tiene que ver con la fonética, es decir, con el sonido, y también el vocabulario. ¿Por qué? Bueno, en un país, por ejemplo, como el Ecuador, que se habla el idioma español, no es el mismo español de la sierra con el de la costa, por ejemplo. Si te has fijado, tiene sus diferentes, obviamente es español mismo, pero hay hay cosas diferentes, ¿no? Ciertas matices que van marcando una pequeña diferencia. Y en esta tabla que tú puedes observar, marca esa diferencia. ¿Cuáles son esas dos diferencias? Una es la pronunciación y el otro es el vocabulario que se usa en estas diferentes regiones. Por ejemplo, en la costa, la pronunciación es más relajada, en algunos casos el yeísmo, ¿sí? La aspiración de la S, dice aquí, al final de la palabra. ¿Ya? Sería la eliminación, ¿sí?, de la S. Los costeños a veces se comen la S, ¿no? Y aquí te pone un ejemplo. Lo ojo, en vez de decir los ojos. ¿Qué pasa en la sierra? Bueno, en la sierra también tiene ese sonido acentuado, ¿no? En la R y R. Más aún antes o después de consonante. Por ejemplo, transporte o carne. Entonces ellos como que la pronuncian de forma más acentuada. Carne, ¿sí? Transporte. Entonces ellos tienen esa... en el plano fonético se les escucha de esa manera. Pero no solamente en lo que se escucha, sino también ya en las palabras, como si van cambiando un poco. Por ejemplo, ya en el plano léxico, que es del vocabulario, lagartero. Si tú dices eso allá en la sierra, es probable que no te entiendan muy bien. Pero ¿qué es un lagartero aquí en la costa? Guitarristas que se alquilan, ¿sí? Se alquilan para hacer serenata, pues ellos son los lagarteros. Ponte 11, ya, eso es atiende. Caleta, casa. Humo, borracho. En la sierra, en cambio, tienen un diferente léxico, un diferente vocabulario. Achachay, por ejemplo, eso expresa frío. Chévere, dicen. Eso es bueno, es excelente. Chiro, estoy chiro. Bueno, sin dinero, ¿sí? Entonces, cachar, si me cachas. Es decir, si me entiendes. Entonces, ese es el léxico que se maneja. Y fíjate, es el mismo español, pero en diferentes regiones. Así que también somos diferentes hasta en nuestro idioma, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Porque nos enriquece mucho. Vamos a ver aquí, dice, responde las siguientes preguntas. Vamos a ver qué tanto hemos aprendido. Descubre cuál es la posible nacionalidad, es decir, países, de la persona que dice las siguientes frases. Órale, güey, lleva la troca a la mecánica y me traes unos tacos. ¿Sabes qué nacionalidad podría ser? Correcto, la mexicana. Seguro que hemos escuchado mucho sobre estas frases. Por ejemplo, órale, güey, o tacos son muy conocidos de que es en México. Esta de acá dice, tengo unas entradas al partido, po. Cachayeta, ve, ganamos, po. Bueno, ¿qué nacionalidad es esta? Probablemente no la conozcas mucho, pero es una nacionalidad chilena. De hecho, esta palabrita, cachay, significa entender o darse cuenta, ¿sí? En este país, Chile, y el po es utilizado para afirmar de manera informal, es como decir un sí, pero un sí muy, muy informal, ¿no?
¿Ya? Entonces, esto sería de esa nacionalidad chilena. Hay otra. ¿A dónde os vais? Recordaros que ahora hay mucha faena que hacer. Bueno, cuando ya nos dice os vais, recordaros, pues son muchas similitudes con la nacionalidad española, ¿sí? Y aquí, de ley tengo que pasar el examen, si no me jalo el año. ¿Qué nacionalidad es? Se parece mucho a la ecuatoriana, ¿no? Pero es la nacionalidad peruana, ¿sí? Esta palabrita me jalo, que también aquí se escucha mucho en Ecuador, pues también es bastante común en Perú. Pero bueno, tú puedes ponerlo ecuatoriano, peruano. Yo creo que tu profesor no te va a decir nada, ¿no? Más o menos tienen el mismo léxico, como habíamos visto, ¿no? Que son las palabras. Muy bien. Luego dice, investiga el significado de los siguientes quichuismos. Ya sabes que en Ecuador el quichua es una lengua bastante importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, Huasipungo, ¿qué significado nos pide, verdad? A ver, se me fue. Huasipungo. Bueno, significa pequeña porción de tierra que cultiva el indio para su uso, pero que lo obliga a contrato forzoso con el latifundista. Y por ejemplo, en la novela Huasipungo, hay una novela, ¿no? Una obra literaria de Jorge Icaza. Este recrea la tragedia del indio ecuatoriano, el dolorido clamor de unos seres primitivos y maltratados. Entonces eso era el Huasipungo, ¿no? Una porción de tierra que cultivaba el indio, pero que pues lo cultivaba para otra persona, no para él mismo. Vamos con otra palabra, esta de acá, yacta. ¿Qué es yacta? Bueno, es un término que define antiguos poblados de los Andes ancestrales, ¿sí? Especialmente aquellos que funcionaban como centros administrativos durante el Imperio Inca. Huayzacama también es otro. ¿Qué son los huayzacamas? Bueno, eran personas que realizaban labores del hogar en las haciendas de los terratenientes, ¿sí? Básicamente un huayzacama era un sirviente, ¿sí? Sí, básicamente es eso, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta palabra? Runa. Bueno, básicamente runa se refiere a persona indígena de América, ¿sí? Un indígena americano, ese es un runo. Cucayo, bueno, es básicamente o significa comida que se lleva para un viaje, ¿sí? Más o menos como ahora se dice el lunch, ahí en quichua pues es el cucayo, ¿no? Comida para llevar. Chaquiñán, vamos a subrayar o resaltar esta palabrita, significa camino de a pie, es decir, sendero, ¿sí? Chaquiñán. Xungo, corazón. Xigra es un bolso hecho con hilos de diferentes colores, ¿sí? Entonces tú puedes ver una variedad aquí de quichuismos en los cuales pues te invito a que tú puedas, por supuesto, observarlos. Quizá en internet puedas seguir investigando un poquito más. Vamos ahora con la actividad número 3. Esta te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de matemática. ¿Qué tenemos en matemática? Los sistemas de numeración en las diferentes culturas a lo largo de la historia. Así es. Entonces ya no es solamente del idioma, de la nacionalidad, sino también incluso en los sistemas de numeración. De hecho, el texto empieza diciendo: cuando las personas empezaron a contar, usaron los dedos, guijarros,
marcas en bastones, nudos en cuerda. Entonces, así se empezó a contar desde en la antigüedad, pues, ¿no? Y a medida que la cantidad iba creciendo, porque no es lo mismo contar 10 con los dedos de nuestra mano que contar 100, entonces ahí ya es una cantidad bastante importante. Entonces, a medida que las cantidades iban creciendo, pues también es necesario un sistema de representación numérico que sea más práctico, ¿no? Más sencillo. Entonces, la base que más se ha utilizado a lo largo de la historia es la base 10, es decir, 10 dígitos, del 0 hasta el 9. Entonces ahí están los 10 dígitos. La forma de escribir los números a lo largo de la historia ha sido muy diversa, y dependiendo de los lugares ha cambiado el sistema de numeración. Y eso es justamente lo que vamos a explicar ahora en esta parte de matemática. No solamente que vamos a identificar el sistema de numeración de diferentes lugares, sino que también vamos a aprender a ir sumando con los números de estos diferentes lugares. Así que acompáñame. Y tenemos los sistemas de numeración a lo largo de la historia. Entre ellos tenemos el sistema de numeración egipcio. ¿Cómo ellos escribían los números? Bueno, usaron un sistema de escribir los números en base 10 utilizando los jeroglíficos. ¿Te acuerdas que te había mencionado eso en la actividad 1? Bueno, aquí están los jeroglíficos, ¿sí? Los utilizaban para representar los distintos órdenes de unidades. Y aquí te los voy a poner quizá más amplio y explicándote un poquito más. Por ejemplo, el número 1 simplemente era una línea vertical, o como está allí, un bastoncito, ¿no? El número 10 se lo representaba, en vez de poner 10, ponían una herradura invertida. Estaba el número 100, que era una cuerda enrollada, la flor de loto, que representaba 1000, y así, iba en una base 10, ¿no? Es decir, cada vez se iba multiplicando por 10, como por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hasta el hombre arrodillado con las manos levantadas, que era algo típico para representar el 1.000.000, ¿sí? O hasta el infinito. Ahora, este es un sistema de base 10 no posicional. ¿Qué significa eso de no posicional? Que no importa la posición en la que tú pongas el jeroglífico, no importa, sin embargo te va a dar pues el mismo resultado. Y eso es una diferencia con nuestro sistema numérico, ¿no? De base 10 que tenemos nosotros en la actualidad, porque en nuestro sistema sí importa la posición. No es lo mismo tener un 1 en la posición de la centena, porque ahí ya es 100, que tener ese mismo 1 en la posición de las unidades o de la decena, porque ahí ya sería 1 o 10, ¿sí? Espero haberme explicado muy bien en esta parte. Si tú puedes contar, hay 7 símbolos en los cuales se determina las unidades, la decena, las centenas, etcétera, etcétera. Ten en cuenta estos jeroglíficos porque luego vamos a estar haciendo una prueba con los números, ¿sí? Vamos a estarlos transformando a los números que nosotros conocemos. Y por eso es importante que tú sepas que estos números se usaban tantos de cada uno como fuera necesario, y se podían escribir indistintamente, ya sea de izquierda a derecha, al revés o de arriba a abajo, no importa la posición, como te había mencionado antes. Incluso iban cambiando la orientación de las figuras, ¿ya? Por ejemplo, es probable que esta herradura invertida, pues en una anterior o cuando querían expresar los egipcios el número 10, la U esté hacia un lado, ¿no? ¿Sí? Las dos patitas, en vez de estar hacia abajo, esté hacia un lado. Entonces, básicamente no importaba eso, ¿sí? Es interesante. Fíjate que aquí tenemos un grupo
ya, que ilustra cómo sería el 276. Es este de aquí, ¿no? Entonces, en el 276, ¿cómo los egipcios lo escribían? Bueno, fácil. Este de aquí, que no me acuerdo cómo se llama, vamos a ver, se llama la cuerda enrollada. Fíjate que es así, pero acá ya se lo hace de forma invertida. Si yo quiero ver el 276, fácil, pongo 2 veces este dibujo y ya tengo el número 200. Tengo que poner aquí 7 veces esta U invertida, la herradura invertida, porque por supuesto esta U invertida equivale a 10 cada una. Entonces tengo que poner 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en unidades ya sabemos que es el palito ese vertical, no el bastoncito que decía ahí, que serían 6. Entonces si yo sumo todo esto, me va a dar 276. Entonces de esa manera es que los egipcios podían llegar, sumaban, multiplicaban, etcétera, gracias a este sistema que tenían ellos. Aquí hay una suma de los jeroglíficos, 3244 y 21.000, este dedito humano, recuerda que equivale a 1000, ¿verdad? Perdón, a 10.000 sería, el dedo humano vale 10.000, ¿no? Entonces ahí ya hay 20.000, entonces por eso es que aquí sale 21.237, ¿sí? Vamos a pasar a otro sistema de numeración, el sistema de numeración griego. Tiene algunas características, yo las he resumido en 3. El primer sistema se desarrolló allá por el año 600 a.C. Se usan letras del alfabeto griego, como puedes observar allí. Está la X, la H, la M. También hay algunas figuras geométricas, ¿no?, que ahora conocemos como el triángulo, un pequeño semicuadrado, podríamos decirlo, rectángulo, etcétera. Vamos a ver acá cómo podíamos definirlos. Fíjate que la X vale 1000. Aquí encontré algo interesante. Observa esta parte. Este de aquí, esta raya vertical, equivale a 1. Este cuadrado o rectángulo incompleto vale 5. Este triángulo pues vale 10. Pero fíjate lo que vale el 50. Si te fijas en la figura, es más o menos la fusión del 5 con el triángulo, que es el 10. Entonces, es como que yo haya multiplicado 5 por 10, 50. Y esta figura representa la fusión de ambos. Lo mismo pasa con esta H, que equivale a 100. Y esta, fíjate que ahora está con este medio rectángulo incompleto, como yo digo, que es el que equivale a 5. Pero esta H, como vale 100, es como que es la fusión de la H con este de aquí, ¿no? Y fíjate, este vale 500. Entonces me interesó bastante estos detalles y yo te invito pues a que tú puedas ir viendo otras semejanzas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo 3x seguidas? Bueno, la x vale 1000, por lo tanto eso equivale a 3000. Si yo pongo el 700, ¿cómo yo lo puedo transformar a números del sistema griego? Si es 700, entonces fíjate, este dibujo con la H es 500 y me faltarían 100, que es la H, y por eso que hay H y H. Si yo quiero el 36, obviamente el triángulo equivale a 10, necesitaría 3 triángulos, 10, 20, 30, el que equivale a 5, y por supuesto esta rayita o el bastoncito, como era en el sistema egipcio que se le decía, ya está el 36. Y así sucesivamente, pues hemos también aprendido a sumar, incluso multiplicar con el sistema griego. Vamos con el sistema de numeración chino. Este es bastante particular, así que ten muy presente todo lo que te vaya a mencionar, ¿no? Básicamente, pues es un sistema decimal estricto
que usa las unidades y las distintas potencias de base 10. Utiliza los ideogramas de la figura. Como tú puedes observar, cada figura pues tiene una numeración, ¿no? Tú lo ves con el 5, ellos el 5 lo veían de esta manera, ¿no? Usa la combinación de los números hasta el 10 con la decena, centena, millar y decena de millar para, según el principio multiplicativo, representar el 50, 700 o 3000. El orden de escritura se hace fundamental, ¿sí? Entonces no es como los otros anteriores que la posición donde tú lo pongas no importa. Aquí sí importa cómo tú pongas estos ideogramas, ¿no? que se mencionaba. Vamos a ver unos ejemplos. Fíjate que en la escritura china, tradicionalmente se ha escrito de arriba a abajo, aunque también se hace de izquierda a derecha, más o menos como nosotros escribimos, ¿no? Los números, como en el ejemplo de la figura que tú puedes observar. No es necesario un símbolo para el 0, siempre y cuando se pongan todos los ideogramas, pero aún así a veces se suprimían los correspondientes a las potencias de 10. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, observa estas dos figuras que están aquí. Esta es el número 5 y esta es el número 1000. Así que si tú querías poner esta cantidad, 5789, hay un principio multiplicativo que ya habíamos visto, ¿no? Es decir, siempre tú vas a juntar de 2 en 2, salvo que sean las unidades, para que tú puedas formar una cantidad. Por ejemplo, en vez de poner 5 veces esta especie de F, que equivale a 1000, tú tienes que poner este que equivale a 5 y esta F para representar el 5000. ¿Sí? Si notas la diferencia con los anteriores sistemas de numeración, el egipcio, el griego, ¿sí? Este tiene este sistema multiplicativo, ¿no? Entonces van de 2 en 2 multiplicándose. ¿Ya? Vamos a resumir ya en parte. Fíjate que aquí está el 1000, esta F, y como te había mencionado, ¿no? En vez de poner 5 veces para representar el 5000, en vez de poner 5 veces esta F, más bien se coge una y el 5 y se multiplica, ¿sí? Entonces aquí con estos dos ya hay un número 5000. Interesante, ¿no? Fíjate, ahí hay otro ejemplo de cómo hay esa propiedad multiplicativa, ¿sí? Para representar el 20 no es necesario la misma figura. Por ejemplo, en la numeración egipcia hay un símbolo, un jeroglífico que representaba el número 10. Así que si yo quiero poner el número 20, simplemente ponía la misma figura 2 veces. Pero aquí no. Aquí tú coges el que representa el 2 y el que representa el 10 y ambas figuras se multiplican y ahí está el número 20. Vamos ahora con el sistema de numeración maya. Este también es bastante interesante, así que presta mucha atención en este de acá para que luego tú puedas realizar los ejercicios que te pide la ficha. Básicamente los mayas idearon un sistema de base 20 con el 5 como base auxiliar. Las unidades se representaba por un punto, es decir, un punto equivalía al 1, el 2, 3, 4, hasta el número 4 serían los puntitos, porque el 5 era una raya horizontal, como tú puedes ver aquí en la lámina, en la imagen, a la que se añadían los puntos necesarios para representar el 6, por ejemplo el 6 era la raya y el 1, ¿verdad? El 7, el 8, el 9. Para el 10, pues ya era la suma de las dos rayas del 5, ¿no? 5 y 5, pues ya se hacía 10. Entonces, por eso es que, aunque era base 20,
el 5 era como su auxiliar, ¿no? Porque fíjate que aquí hay un 5 y aquí se están repitiendo muchas veces el 5, ¿no? Fíjate en las demás, ¿ya? Pero para el 10, bueno, ya vimos que se usaban una raya, ¿no? Y hasta llegar hasta el número 20 con 4 rayas. ¿Sí ves? Aquí el 19 tiene 3 rayas y 4 puntitos. El 20, por supuesto, son 4 rayas. Ahora, hasta aquí parece ser un sistema de base 5 aditivo, pero en realidad considerados cada uno un solo signo. Estos símbolos constituyen las cifras de un sistema de base 20 en el que hay que multiplicar el valor de cada cifra por 1. Esto es importante, ¿eh? Cada cifra primero debe multiplicarse por el 1, luego por el 20, luego 20 por 20, luego 20 por 20 por 20, ¿sí? O lo que pudiera ser también, ¿no? Aquí 20 a la 1, 20 elevado al cuadrado, 20 elevado al cubo, 20 elevado a la cuarta. Si no lo has entendido todavía, no te preocupes, ya te voy a enseñar la forma, ¿no? Pero ten en cuenta también esta imagen que nos ayuda mucho a identificar cómo se suma, cómo se multiplica la numeración en este sistema numérico. Es interesante que al tener cada cifra un valor relativo según el lugar que ocupa, presencia de un signo para el 0. ¿Cuál era el 0? Bueno, justamente este símbolo que parece un caracol es o representa el número 0. ¿Sí? Vamos ahora sí con la práctica, ¿no? El sistema maya es un sistema que va por niveles, ¿sí? Básicamente se lo escribía de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, en el primer nivel, lo que tú pongas en el primer nivel siempre se va a multiplicar por 1. Lo que tú pongas arriba de ese símbolo, fíjate que aquí están 3 puntitos. Recuerda que el puntito vale 1. Entonces tú vas a poner estos 3 puntitos en el primer nivel. Debes de recordar que el primer nivel se multiplica por 1. Aquí estás representando el segundo nivel, que se va a multiplicar por 20. Y el tercer nivel se va a multiplicar, como ya te había mencionado antes, por 20 por 20. Por eso aquí está, en vez de poner 20 por 20, han puesto 400. Y si hubiera un cuarto nivel, se multiplica por 20 por 20 por 20, es decir, 8000. ¿Ya? Entonces, más o menos aquí es como las potencias, ¿no? Aquí está elevado a la 0, aquí elevado a la 1, 20 elevado a la 1, 20 elevado al cuadrado, 20 elevado al cubo y así sucesivamente. Entonces, estos 3 puntitos sabemos que vale 1, entonces 3 por 1, porque el primer nivel hay que multiplicarlo por 1, me sale 3. Aquí en el segundo nivel he puesto un puntito, pero como es segundo nivel se multiplica por 20. 1, que representa este de aquí, por 20 que hay que multiplicar por estar en el segundo nivel es 20. Y en el tercer nivel, este puntito se lo multiplica por 400. Así, esto de aquí representa a 423 en nuestro sistema decimal. Recuerda que nosotros utilizamos nuestro sistema de numeración es el sistema decimal, pues, ¿no? Yo creo que te lo había mencionado antes. Bien, vamos acá. Tenemos esta parte de acá. ¿Recuerdas las dos rayitas? Una rayita vale 5 y la otra vale 5. Eso está en el primer nivel. Por lo tanto, 5 más 5 es 10. Y como está en el primer nivel, pues hay que multiplicarlo por 1. Este caracol representa el 0, ya te había mencionado. Pero como está en el segundo nivel, se lo multiplicará por 20.
Y este tercer nivel, la rayita con un puntito arriba representa el 6, ¿te acuerdas? 5 que vale la rayita más 1 es 6, pero como está en el tercer nivel es 400. Por lo tanto, lo que nos va a dar aquí como resultado será esta cantidad, ¿sí? Porque 6 por 400, 2400, sería 2410. Viene ahora una pregunta. Responde, ¿cómo crees tú que los diferentes sistemas de numeración influenciaron en la cultura de los diferentes pueblos? Bueno, ahí yo he puesto una respuesta tentativa. Espero que te ayude de alguna manera a desarrollar la tuya. Sobre la base del artículo, este es el punto 3. Sobre la base del artículo, representa los siguientes números en los diferentes sistemas de numeración, incluido con base en 2, 5 y el 10. Así que, bueno, en base 10, pues va a ser siempre el mismo número, ¿no? Porque nosotros estamos utilizando el sistema de base 10. Pero lo que no utilizamos es el sistema con base 2 y el base 5. Así que voy a explicártelo aquí. Tengo aquí una tabla en donde la primera columna está base numérica. Vamos primero con la base 2, o también conocido sistema binario. ¿Por qué se le llama sistema binario? Porque en el sistema binario, en esa numeración, solamente se utilizan dos números, que son el 0 y el 1. Así que 2345 yo lo quiero transformar al sistema binario. ¿Cómo entonces lo hago? Pues muy sencillo. Como es sistema binario, lo voy a dividir esta cantidad siempre para 2, tal como aparece en pantalla. De esa manera yo me voy a fijar en dos cosas: el residuo, que es el 1, y el cociente, que es 1172. La idea es que cada vez que te aparezca un cociente nuevo, siempre lo vas a ir dividiendo para 2. El residuo ya vas a ver, pero tenlo en cuenta. Así que vamos a dividir 1172 para 2. Me sale esta cantidad. 586 también lo divido para 2. 293. Y así lo voy dividiendo. Observa el residuo también, porque va a ser importante. Allí estoy dividiendo. El 4 también lo divido para 2. Y por supuesto el 2 también tengo que dividirlo para 2. Y ya está. Ya he dividido. Ya no tengo más en el cociente, más que el 1. Y cuando tú veas que el cociente es menor al número que estoy dividiendo, que siempre ha sido el 2, entonces ya sabrás que has terminado. Ahora, ¿cómo yo saco el número binario de 2345? Sencillo, escojo este 1, luego el 0, fíjate cómo los voy colocando, luego este 0, y así voy subiendo y los voy poniendo de abajo hacia arriba. Yo he puesto al final como respuesta el número 2 en pequeño para que represente bien que este número está en el sistema binario. Vamos ahora con el sistema quinario. ¿Cómo es esto? Bueno, primero que en el sistema quinario viene su nombre A5. ¿Por qué? Porque se usan siempre 5 dígitos, del 0 hasta el número 4. Ahí hay 5 dígitos. Y voy a hacer lo mismo que hicimos con el sistema binario. Voy a dividir, pero en vez del 2, del 5, de esta manera. Ahí yo tengo, observa otra vez el cociente y el residuo hasta llegar hasta el número que sea menor que el número que estoy dividiendo, que siempre es el 5, ¿no? En este caso. Entonces nuevamente pues yo voy a coger de abajo hacia arriba el residuo de cada una de las divisiones y aquí yo tengo el resultado. ¿Qué tal?
Interesante, ¿verdad? La ficha también te dice que tienes que hacerlo en base 10, pero tú puedes poner 2345 igual a 2345, porque eso ya está en base 10. Muy bien, espero haberte ayudado en esta parte de matemática y aprovecho la oportunidad para que puedas ponerle pausa al video, puedas dejarme un like, suscribirte por supuesto, no olvides de hacerlo y puedes luego seguir continuando a ver este video. Muy bien, vamos entonces a seguir con las diferentes actividades. Bueno, en el punto 4 dice conecta con matemática. Tienes que investigar un poco sobre los logaritmos, sobre los exponentes, eso está en estas páginas del libro. Y por supuesto, también te anima la ficha a que resuelvas los ejercicios o el ejercicio 5 de la página 112 y el ejercicio 1 de la página 118 del mismo texto de matemática. Si tú quieres que te pueda ayudar con estos ejercicios, déjamelo en la caja de comentarios. De esa manera, si hay varios que desean que les ayude, pues voy a poner un video para explicarles estos ejercicios. Vamos con la actividad número 4. Esta actividad te va a estar dando el acompañamiento emprendimiento y gestión. ¿Qué nos trae emprendimiento y gestión? Bueno, primero te invita a que puedas leer estas páginas del libro. No hay mucho, la verdad, de lo que más adelante vas a ver. De hecho, aquí está básicamente todo, pero pues tú puedes ir consultando también esta información. ¿Qué es lo que te pide la ficha? Bueno, básicamente dice desarrolla la mezcla de mercado. ¿Qué quiere decir mezcla de mercado? Las 5 variables de mercado que se deberían aplicar a los siguientes productos y servicios. Estos son los productos y servicios, como tú puedes observar, ¿sí? Y en tu cuaderno debes de completar este cuadro, tienes que completarlo con los productos y servicios, ¿no? Entonces, el jabón en láminas portátil, ¿qué es? ¿Un producto o un servicio? Bueno, como es jabón, pues es un producto, ¿no? El jengibre pelado en jugo de limón, bueno, también sería un producto, ¿no? La coloración o corte de cabello a domicilio. Bueno, si es a domicilio y es una persona que va, y ese ya es un servicio. Y aquí, mascarilla N95 personalizado con 3 filtros de repuesto. Por supuesto, es un producto, ¿no? Y aquí un lavabo pequeño personal. Entonces también sería un producto, ¿no? A menos que lo estén alquilando, pues entonces ya sería un servicio, ¿no? Si alquilan un lavabo pequeño para que tú puedas lavarte las manos. Bueno, la idea es que tú puedas llenar esta tabla, ¿sí? Y aquí dice con estos diferentes productos y servicios. Observa, por ejemplo, en pantalla, tú tienes allí el nombre, jabón en láminas portátil. El producto, pues tú puedes poner una imagen como la ves allí en pantalla. El precio, $2, tú puedes poner cualquiera. La plaza, Cantón Portoviejo. La promoción, tú puedes ir promocionando este producto, por supuesto. 3 paquetes por $5. Interesante. Tú puedes ir promocionando. Y en la personalización tú puedes poner algo como esto, ¿no? Dice, este innovador producto cosmético es elaborado artesanalmente con productos naturales y amigables con su piel, otorgándole una limpieza correcta y suavidad a sus manos. Una alternativa to go, ideal para llevar en el bolso, en el auto, maletín de viaje, etc. Brindándole seguridad, higiene y salud cada vez que lo requiera. Ideal para promocionar su marca, servicio o producto. Entonces, este es el tinte que tú le tienes que dar cuando es la personalización, ¿sí? Cuán útil le es al usuario o al cliente el producto que estás promocionando, ¿sí? Esto evidentemente te va a ayudar muchísimo para que más adelante puedas seguir
con un nicho o algún emprendimiento que tú desees hacer, ¿no? Lo mismo en esta otra lámina. Podemos poner la coloración o corte de cabello a domicilio. Aquí están algunos ejemplos nada más para que tú los tengas en cuenta. Luego la ficha dice, más adelante, dice desarrolla una mezcla de mercado, 5 variables que le permitan permanecer por más tiempo en el mercado. Es decir, que sirva para alargar su ciclo de vida, tal como lo ha hecho la aspirina con su pastilla que calma varios síntomas, ¿sí? Entonces tú tienes que aquí piensa en un producto o servicio nuevo y desarrolla todo esto que hemos leído, ¿no? Entonces aquí en pantalla tú puedes observar algo que por supuesto lo he visto por ahí por internet y te está dando una idea, ¿no? Le dan el nombre, el producto, el tinte natural de aguacate, el precio y fíjate la personalización. Bueno, algo parecido tú tienes que realizar para esta actividad que te está pidiendo la ficha. Muy bien. Al final dice, te comentamos que este análisis te puede llevar a construir para este momento o a futuro tu propio emprendimiento, como te decía, de manera que alcances las metas financieras propias y o familiares y tengas autonomía económica. Sí, la verdad es que si tú te pones muy empeñoso en esto, tú ya tienes una idea de cómo promocionar algún producto y cómo hacer marketing para que cualquier emprendimiento que tú tengas te pueda ayudar económicamente. Vamos rapidito con la actividad número 5. El tema es Ecuador y el deporte. Está de más decir que es en inglés. Y vamos rápidamente aquí con el tema comunicación oral. Y en el primer punto dice, responda esta pregunta con su maestro, compañeros de clase o la familia. ¿Qué tipo de deportes practica la gente en su comunidad? Fíjate, esa pregunta tienes que desarrollarlo con cualquiera de ellos, ¿no? Maestro, compañeros o familia. Luego, ¿qué te dice? Escucha el programa de radio sobre deportes y responda las siguientes preguntas en oraciones completas en su cuaderno. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas preguntas? La primera dice, ¿cuál es el deporte más practicado en Ecuador? Bueno, está muy sencilla la respuesta, ¿no? Por supuesto, tú la debes realizar en inglés. Y la otra pregunta, ¿dónde se juegan principalmente los nuevos deportes de moda? Pues también está bastante sencillo. Te animo a que los puedas responder. Está bastante sencillo la actividad de inglés. Y por supuesto no olvides contactarte con tu docente para que te dé, por supuesto, el acompañamiento necesario. Por mi parte, espero haberte ayudado en la elaboración de este proyecto. Si tienes alguna pregunta, puedes hacérmela en la caja de comentarios. Y no olvides darle un like a este video. Si eres nuevo en el canal, considera suscribirte. Espero haberte ayudado y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.